Hola, hola amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Un placer nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor este jueves. Este jueves, en esta noche hermosa que el Señor nos permite compartir. Y bueno, mis amaditos, pues ya nos quedan pocos estudios. Esperamos terminar ahora a finales de noviembre o la primera semana de diciembre. Y ya retornaríamos hasta el próximo año si el Señor lo permite. Entonces, amados, ojalá que usted haya disfrutado de estos estudios porque hemos aprendido muchísimo. Y bueno, hoy vamos a continuar con esta aventura tan linda de todo lo que aconteció en la vida de Pablo. Cada lugar donde visitó, cada momento que él abrió su boca, había una revelación, había una llenura del Espíritu Santo. Y esa palabra hoy para nosotros, amados, es precisamente ese rema de Dios, ¿verdad? Esa palabra, ese sustento que también nosotros a través de eso aprendemos. No tuvimos la oportunidad de escuchar a Pablo o de conocerlo en persona para escucharlo, pero hoy tenemos, gracias a Dios, escritas todas esas palabras. Y por eso, mis amados, pues vamos a continuar entonces en este estudio 16. Y hoy precisamente, amados, vamos a comenzar nuevamente con Pablo en Atenas. Bueno, los mapas que hemos visto en las lecciones, en los estudios anteriores, pues ahí ustedes los pueden ver. Recuerden que ustedes en sus Biblias, hermanos, hay muchas Biblias que traen estos mapas. Cuando ustedes ahora logren buscarlos, los van a poder entender muy fácil porque ya los hemos estudiado, ¿verdad? Entonces es una gran bendición y yo por eso los felicito y los motivo, hermanos, porque realmente las horas que yo me llevo haciendo estos estudios no es un desgaste, realmente es una inversión y gloria a Dios por eso, porque compartimos su palabra, hermanos, y así como yo la recibo también, yo sé que ustedes lo hacen. Gloria al Señor. Bueno, el estudio pasado estuvimos viendo lo que le aconteció a Pablo en Atenas, ¿verdad? Atenas, hermanos, es una ciudad, inclusive actualmente es una ciudad del Medio Oriente, eh, donde hay demasiada cultura. Yo he visto algunos documentales y he seguido la trayectoria de algunos hermanos, amigos que han viajado por ahí y nos han comentado muchísimas cosas. La ciudad de Atenas es una ciudad llena de cultura, llena de historia. Los griegos en ese tiempo, hermanos, eran muy dados a la filosofía, al arte, a la adoración, a la idolatría. Entonces, cuando hablamos de Atenas, hermanos, hablamos de una gran ciudad, una ciudad que en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, era una ciudad ya bastante conglomerada, una ciudad, eh, como le digo, muy establecida, muy actualizada en esos años, ¿verdad? Y pues Pablo llega precisamente ahí, lo leímos la semana pasada, pero quiero volverlo a repasar para que ustedes vuelvan a retomar el camino que hemos venido eh, llevando. Dice entonces en el verso 17:6 de Hechos, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿verdad? A los que venían con él, creo que era Timoteo y Silas, si no me equivoco. Dice, esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Amados, Pablo, desde el momento en que él recibió la presencia del Señor, el Espíritu Santo lo llenó. Pablo se dedicó arduamente a predicar la palabra. Pablo no temía lo que se le viniera. Amados, Pablo fue un apóstol que estableció y llevó la semilla de la palabra en donde quiera que estuvo. O sea, él nunca se quedó callado, por eso llevó golpes, por eso llevó garrote, por eso lo encarcelaron, por eso le pasó de todo, porque él realmente tomó con responsabilidad su compromiso, el que hizo con el Señor. Y lo más importante, mis amados, Pablo confiaba en la palabra de Dios plenamente, no importa lo que pasara, él sabía que lo que Dios le había prometido, Dios lo iba a cumplir. Y ese debe de ser nuestro ejemplo hoy en día también. Hermanos, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor y conocemos sus promesas, sabemos realmente que donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, el Señor cumple su palabra, cumple sus promesas. Amén. Bueno, Pablo entonces dice que su espíritu enardecía. Él estaba ahí en la ciudad
y estaba analizando y estaba viendo que estaban entregados a la idolatría. En ese tiempo, hermanos, este país adoraba un montón de dioses. Tenían la diosa Diana, la diosa no sé cuánto, y una era la fertilidad, la otra era sexual, la otra era... Bueno, era una cosa terrible, hermanos. Los griegos fueron conocidos por ser entregados a los placeres, ¿verdad? Ellos eran muy entregados a los placeres, o sea, le daban rienda suelta al placer de la comida, al placer sexual, todo lo que eran placeres. Aquello era algo desenfrenado, terrible. Y entonces, hermanos, dice que Pablo, estando en Atenas esperando, imagínense, a estos que tenían que venir, dice que así disputaba en la sinagoga con los judíos. O sea, Pablo como judío llegó a Grecia, a este lugar de Atenas, a esta ciudad, y comenzó a buscar sinagogas, y donde encontró una comenzó a hablarles de la palabra del Señor. Dice, y hablaba y los religiosos, y en la plaza también hacía cada día con los que concurrían. O sea, siempre, hermanos, donde hay judíos, buscan a otros judíos, ¿verdad? Yo pienso que si usted llega a un país nuevo, no conoce a nadie y se da cuenta que hay un tico por ahí, pues usted lo buscaría, ¿verdad? O haría lo posible por conectarse con, ¿verdad? Con esa persona. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Pablo entonces, amados, él concurría, pero dice que disputaba. Ustedes saben que convencer a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios era misión imposible, ¿verdad? Sin embargo, muchos creyeron. Y dice el verso 18, y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. El otro día les hablé, hermanos, de que estos eran gente muy importante para ellos, eran gente muy dedicada a ciertas doctrinas, a ciertas creencias. Por ejemplo, los epicúreos eran personas que se creían sabios y eran como gente muy estudiada, muy intelectual, ¿verdad? Pero tenían una doctrina bastante extraña, ¿no? Y los estoicos ni para qué, eran también defensores de la doctrina de los placeres, o sea, eran gente, hermanos, terrible. Yo cuando he ministrado a muchas personas en sanidad interior y liberación, hemos ministrado a veces el espíritu de Grecia, yo digo el espíritu de Grecia, ¿verdad? Porque es un demonio, hermanos, que toma la mente de las personas y los hace testarudos y cerrados. Una cosa terrible, ¿verdad? Así eran esta gente. La gente de Atenas, la gente de Grecia de ese tiempo, hermanos, era gente sumamente cerrada, muy religiosa y muy aferrada a lo que creían, ¿verdad? Pero de una forma tremenda. Entonces, el hecho de que Pablo disputara en esa ciudad, hermanos, o sea, él ahí colgaba en su cabeza con la mínima cosa. Sin embargo, Pablo no tuvo temor. Vea lo que dice, y estos filósofos disputaban con él, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, lo veían como, de qué juega, ¿no? Este es un fantoche, como decimos aquí. Este es cualquier pelagatos, ¿no? Como decimos los ticos, y viene aquí como a querer discutir con nosotros. Pero a otros, escuchándolo, decían, parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. O sea, el tema de Jesús y de la resurrección de Jesús, hermanos, era un choque literal, cultural, espiritual, religioso, filósofo, póngale nombre a todo el mundo. Para los judíos les era más fácil entender, ¿verdad? Que Jesús fue judío, que conocía la ley, que hablaba de la Torá, que conocía todas las cosas de los judíos, y entonces ellos simplemente por su creencia en que no era el Mesías lo rechazaron. Muchos judíos creyeron, entre esos Pablo y estos otros discípulos que siguieron el Evangelio. Pero ¿qué pasó? Que fuera de la ciudad o fuera del país de Israel en ese tiempo, los judíos que estaban regados en otras naciones también conocían la Torá. Ellos pues investigaron muchos y se dieron cuenta que sí, que Jesús reunía las condiciones para ser el Mesías y creyeron en él. Pero también, hermanos, entrar a los gentiles que no tenían, o sea, que teníamos cero conocimiento de Dios, ¿verdad? Y hablarles de Jesús como el Hijo de Dios y de la resurrección no era un tema fácil de disputar.
Realmente, hermanos, pues hay una gran admiración a lo que hizo Pablo, de poder hablarles a estas personas, ¿verdad? Confiando en la palabra del Señor. Y dice el verso 19, y tomándole le trajeron al Areópago, perdón. Este lugar, como les dije, era un lugar como de reunión, era un lugar especial donde se reunían las personas importantes. Por ahí en el internet hay una que otra foto de ruinas de lo que fueron los areópagos de ese tiempo ahí en Atenas, ¿verdad? Por eso cuando la gente va a pasear por allá, algunos de mis amigos que han ido para allá me han mandado fotos y hemos visto por ahí, digamos, eh, esos lugares, ¿verdad? Bueno, y dice entonces, hermanos, y el verso 20, pues traes, le dijeron a ellos, ¿podremos saber de qué es esta nueva doctrina que hablas? Pues traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos pues saber qué significan estas cosas. Imagínense, y Pablo, como no perdía oportunidad de que le dijeron, bueno, ¿qué es lo que usted está hablando? De una vez les entró. Vean qué clase de evangelista era Pablo más tremendo. Dice el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí no se interesaban en ninguna otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Eran tan idólatras que lo primero nuevo que escuchaban se iban de cabeza, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la... Entonces dice el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo esto, en todo veo, perdón, dice, que sois muy supersticiosos. ¿Ah? Seguro que no, por supuesto, era una ciudad terriblemente entregada a toda la idolatría y la superstición y a la adoración. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿ves? Porque habían montones y de diferentes dioses. Ellos tenían un dios del vientre, un dios del sexo, un dios de la fertilidad, un dios de la siembra, un dios de... Era una cosa terrible. Dicen, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Qué interesante, hermanos. Hace algún tiempo atrás, unos años atrás, antes de la pandemia, Jairo y Nicole, que nos enseñaron sobre la vida, sobre los hechos, estuvimos estudiando los hechos, vimos esta parte. Y fue muy interesante porque esta parte de al Dios no conocido no necesariamente era al Señor, no era Dios, el Dios de los judíos, simplemente que ellos eran sumamente supersticiosos y sumamente idólatras. Pero Pablo toma la oportunidad, ¿verdad? Porque Dios no era un Dios conocido para ellos. Entonces Pablo les dice, al Dios no conocido, aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo os anuncio, ¿verdad? Pablo muy sutilmente entra por ahí diciéndoles, ustedes adoran a alguien que no saben quién es. Bueno, yo les voy a presentar a este Dios para que ustedes vean que Él es Dios. Y entonces dice el verso 24, el Dios que hizo el mundo, de una vez, hermanos, o sea, puso a Dios sobre todos los dioses. Este hizo al mundo y todas las cosas que en él hay. Punto. Ahí, hermanos, o sea, los dejó a todos con los ojos para arriba. Y dice Pablo, este siendo Señor del cielo y de la tierra, vean qué lindo cómo exalta y glorifica a Dios. Dice, no habita en templo hechos de manos. Qué interesante cómo Pablo, hermanos, les enseña a ellos tres cosas importantes. Número uno, que el creador de todas las cosas es Dios. Y allí lo exalta y lo glorifica sobre todos los dioses. Y es que realmente ese es nuestro Dios. La segunda cosa es que dice que Él es Señor del cielo y de la tierra. O sea, hasta donde tenían la mente estas personas, hasta donde les llegaba su imaginación, Pablo les puso que este Dios iba más arriba de lo que ellos podían pensar. Ellos no conocían que habían en el cielo, no tenían los conocimientos que tenemos ahora, no existían los satélites, no existían, digamos, el Hubble, que es, por ejemplo, un satélite que tiene muchos años en el espacio y que nos ha traído a la Tierra un montón de información de las constelaciones, de otras galaxias, de que las estrellas nacen y mueren, bueno, un montón de cosas que estudian los científicos
y los astrónomos en cuanto al cielo, esta gente no tenía mucho de eso, o sea, tenían conocimiento de algunas cosas, pero no tanto. Y que Pablo venga y les diga que el Señor, este Dios que él predica, es el creador y que además es el Señor, o sea, es el dueño, es el que está encima de todo, del cielo y de la tierra. Esa es la segunda cosa que les habla. Y la tercera les dice, vean qué lindo, hermanos, qué revelación. Y no habita, o sea, él no vive en templos hechos de manos. O sea, él es tan grande, él es tan poderoso, él es tan maravilloso que él no vive metido en un templo tan chiquitito como esos que tienen ustedes. ¿Mm? Y la gente va a buscar a Dios en una imagen, metidos en un templo, como si Dios fuera tan chiquito, o sea, no perciben, no conocen. Y hermanos, esa es la ignorancia, es la ceguera espiritual que vemos en aquellas personas que son idólatras ante imágenes y que no se dan cuenta que el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios sobrenatural, creador de todas las cosas, de tal punto que Él no necesita estar metido en cuatro paredes. ¿Están conmigo? Entonces, esto es muy interesante y muy importante entenderlo. Pablo entonces les dice, vean la cuarta cosa que les dice, ni es honrado por manos de hombres. O sea, Dios no necesita que ustedes lo honren de la manera en que ustedes lo hacen. Él no necesita de eso. Vea, por eso dice como si necesitase algo. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta gente eran dados a llevar ofrendas. Esta gente eran dadas a hacer celebraciones en favor de él. Y vean que hoy, hermanos, no es la excepción. Ahorita estaba viendo yo en México, amados, precisamente ayer, si no me equivoco, que el 2 de noviembre, que es el Día de los Santos Difuntos, que esto es un día establecido por la Iglesia Católica que ha incitado a la idolatría, ¿verdad? Y entonces todos los días se lo tienen dedicado a alguien y lo llaman santo y le veneran. Y hermanos, en México es una cosa espantosa, pero terriblemente espantosa ver cómo le dan adoración a la muerte, como si fuera un santo, y entonces han engañado a las personas y enseñan a los niños a que la gente que ha muerto regresa si ellos les dan ofrendas y les dan comida. Y entonces, hermanos, ellos abrazan, adoran y tienen una obsesión tremenda con la muerte. Por eso es que ellos tienen sus calaveras, sus esqueletos, ¿verdad? Ellos ponen, digamos, esqueletos y los decoran, qué sé yo, les ponen colores y entonces ellos celebran como que llevándoles comida, por ejemplo, si el abuelo se murió, entonces ese día ellos hacen comida, la cocinan y la llevan y la dejan ahí. Hermanos, los gusanos y las moscas hacen fiesta seguramente, ¿verdad? Es terrible la idolatría y se lo llevan a estas, los llevan a los cementerios o los llevan a los altares, ellos hacen altares y adoran, le piden, le oran, o sea, le entregan cosas a la Santa Muerte. Qué horror, amados. Qué espanto de la ignorancia. Y estamos hablando de un país, pues, que es paralelo a nosotros porque somos hispanos y porque, pues, nuestra televisión tira muchísimos programas mexicanos y entonces es muy dada a conocer la cultura de ellos. Pero notes, hermanos, que la idolatría, por ejemplo, que México ha tenido a la Santa Muerte ha crecido tanto como la adoración que ellos tienen a la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Guadalupe es intocable para un mexicano, ¿verdad? Entonces, amados, qué tremendo cómo Satanás ha usado estas cosas para desviar la fe del ser humano del verdadero Dios a otros dioses, para él poder recibir adoración a sí mismo. Y por eso, amados, es que la palabra dice que cuando le damos algo a los ídolos, se lo sacrificamos a los demonios, porque al final detrás de cada ídolo hay un demonio, Satanás está ahí metido, ¿verdad? Entonces, hermanos, la ignorancia del ser humano lo ha llevado a esto. Pablo, soltar esta palabra y decirlo, hermano, fue tremendo, porque fue muy sabio.
no los ofendió, pero sí les aclaró y les dijo, este Dios a quien yo vengo a predicarles, ustedes no lo conocen, está sobre todos, es creador de todo, él no habita en templos hechos de manos, pero también no necesita que ustedes les traigan ofrenda, que ustedes le hagan fiesta. Él no necesita. Esto es lo que él está diciendo aquí. Por eso él dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él a todos da vida y aliento y todas las cosas. O sea, Dios es Dios de dioses, es Señor de señores, Él nos provee de todo, Él no necesita estas cosas. Porque, amados, nosotros como cristianos ahora entendemos que Dios lo que pide de nosotros es que le entreguemos nuestro corazón, que creamos en el Señor Jesús, que creamos en su palabra, que creamos en Dios y que permanezcamos en Él, que nos santifiquemos y que conozcamos sus promesas y que nuestra vida sea una vida de adoración para Él. Amén. Eso es lo que Dios nos habla. Pero cuando usted viene a Cristo, hermano, uno va en un proceso y va aprendiendo poco a poco, ¿cierto? Por eso, hermanos, es que cuando nosotros evangelizamos, si nosotros llegamos de una vez a condenar vamos a llamarle, no podemos caer en esto. No podemos justificar el pecado, pero tampoco podemos condenarlo en el aspecto de la evangelización. Por ejemplo, si hay una persona que usted entra a su casa y la persona tiene una virgen en la entrada y usted entra y le dice, mire, Dios a usted lo ama mucho, pero usted tiene que botar esa virgen, eso es un demonio lo que usted tiene en la casa. Si usted no se arrepiente, se va a ir al infierno. O sea, hermanos, por ejemplo, le está diciendo la verdad, no es ninguna mentira. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que estas personas, al no conocer a Dios, y la forma en que yo le presento a Dios es condenando, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas no pueden recibir el Evangelio, no reciben el amor de Dios, no conocen el amor de Dios, sino que ven a un Dios de juicio. Y cuando las personas escuchan que el Dios de juicio solo pide y demanda, y ellos ven su humanidad y ven que no lo logran, entonces no lo reciben. Por eso, amados, es que vemos que hay que presentar el amor de Dios. La persona necesita conocer que Jesús le ama, que Jesús vino a morir en la cruz. ¿Y quién es Jesús? Una vez que la persona crea el Evangelio y recibe el Evangelio de Jesucristo, o estas palabras, digamos como lo pone Pablo, de quién es Jesús y lo que Él vino a hacer y que Él venció la muerte y que entonces Él tiene dádiva, bendiciones, porque vea que Él dice, Él a todos les da vida, Él les da aliento y nos da todas las cosas. Él no llegó diciendo, ustedes son unos idólatras, incircuncisos, fariseos, se van a ir al infierno, arrepiéntase. No. Él entra con cautela, él entra con prudencia. Y creo que esa es la parte, hermanos, que nosotros tenemos que aprender para llegarle a las personas que no conocen de Cristo. Escúcheme, que no conocen de Cristo. Es muy diferente hablarle a alguien que conoce la palabra y anda mal. A ese, hermanos, hay que hablarle fuerte. A ese sí, aquel que conoce la palabra, como dice uno de los versos por ahí, Pablo dice, o sea, si puede persuadir a esa persona, lo va a rescatar del infierno. Háblele, dígale, no, papito, usted anda mal. Usted conoce la palabra y usted sabe lo que es el infierno y usted sabe que si no se aparta, usted sabe que si no haga eso, usted sabe para dónde va. Es muy diferente. Y hermanos, ese ejemplo yo lo veo también en Jesús. Yo veo a un Jesús que le dice a aquella mujer adúltera, vete y no peques más, yo te perdono. Que veo a aquellos que venían a los pies de Jesús como Zaqueo, que era un publicano, que nadie lo quería. Y Jesús le dijo, hoy voy a compartir contigo. Y por eso lo criticaban y le decían, pero ¿qué clase de Dios es este? ¿O qué clase de Mesías que viene y se sienta con los pecadores? Que anda sentado con los pecadores y con los peorcitos de la tierra. Pero ¿qué era? Que Jesús les mostró a ellos el amor. Pero ¿cómo le hablaba Jesús a los del concilio? ¿Cómo le hablaba a los sacerdotes? ¿Cómo le hablaba a los fariseos y a los escribas y a los saduceos y a todos los importantes del Sanedrín? Jesús no andaba con pelos en la lengua y les decía, ustedes son unos hipócritas, ustedes son aquí, ustedes son allá. Porque, amados, tenemos que tener cuidado de no caer en la religiosidad. La religiosidad, hermanos, es precisamente eso.
es creer las cosas a mi manera, establecerlas a mi manera, predicarlas a mi manera y no salir de ahí. Eso no es así. Realmente, hermanos, vemos que no es la religión, sino la relación con Dios. Y que Dios es un Dios que se presenta en amor y que comienza a hacer una obra redentora en cada uno de nosotros. Y conforme la persona va creciendo, va adquiriendo este conocimiento de la palabra. Por eso, amados, es que Dios no le va a pedir a nadie más o no le va a poner cargas más de lo que pueda llevar. Todo es un proceso y Dios es un Dios de orden. Amén. Bueno, Pablo entonces, amados, aquí les está hablando y les dice entonces a ellos que Dios no necesita nada, que este Jesús es más bien dador de todas las cosas. Y dice el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Aquí Pablo está hablando de él como judío y de los judíos, de una sola sangre. O sea, Dios se le reveló a Abraham, ¿recuerdan eso? Y por tanto las promesas de Abraham son todas para la descendencia de Abraham. Ellos son. Entonces dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación. Esto es muy importante entenderlo, amados. Aquí no solamente está hablando de él como judío, de que la palabra de Dios se reveló a los judíos, sino que también Jesús, siendo judío, y el haber derramado su sangre en la cruz por salvación a todos nosotros, aun siendo gentiles, no siendo judíos, entonces, amados, por esa sangre de Jesús, ¿verdad? Hay todo un linaje, descendemos, ahora somos parte de la familia de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Y entonces, a todos los que hemos recibido al Señor, dice, habitemos sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. Escuche esto. ¿Qué dice esta palabra? Que a su pueblo, a nosotros, a los escogidos del Señor, Jesús ha prefijado, Dios ha destinado un tiempo para nosotros. Hay un orden de tiempos. Por eso, amados, hay una marcación, está marcado el tiempo en lo que Jesús muere. Dice que hay un antes y un después. Por eso es que a veces escuchamos referencias como, por ejemplo, no sé, tantos años antes de Cristo y tantos años después de Cristo, ¿verdad? Porque ahí hay una hora cero. Se marca eso en el tiempo, en la historia. Entonces, amados, del tiempo que Jesús resucita y que manda a sus discípulos a predicar el evangelio hasta que Él regrese en el arrebatamiento, hay un tiempo determinado, este tiempo de gracia, este tiempo de oportunidad, este tiempo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, amados, a esto se refiere Pablo. Pablo ahí, vea, por eso le digo que él hablaba con revelación del Espíritu Santo y le dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación o los términos establecidos por Dios. Vamos a ponerlo en este término para que ustedes lo puedan entender. Dios estableció los tiempos y estableció las normativas de su establecimiento, de su reino otra vez. Cuando Jesús regrese por nosotros, hermanos, y nos lleven el arrebatamiento, recuerde que vienen 7 años de gran tribulación y al final de esos 7 años Jesús va a bajar con poder y gloria, va a poner sus pies en la tierra de Israel y ahí, hermanos, va a establecer su habitación, su reino. ¿Se da cuenta? Su reino, y ese reino va a estar por 1000 años en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Pablo está diciendo en palabras muy sabias y muy prudentes esto a los atenienses. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, todos los que crean en él, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, los términos o lo que está establecido para su reinado, para su regreso. Dice, para que busquen al Señor. Vean que habla del orden de los tiempos, de lo que Él ha prefijado, de lo que Él ha establecido, para que busquemos al Señor. Si en alguna manera palpando le hallen
si bien no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo, hermanos, está hablando de una revelación tremenda, diciéndole a la gente, este es el tiempo de oportunidad. Este es el tiempo en el que el Señor está dando este tiempo de gracia y le dice, nosotros podemos palparlo. ¿Mm? Él no está lejos de nosotros, no necesitamos de un ídolo, no necesitamos de un amuleto, no necesitamos de una figura para sentir al Señor. Él no está lejos, podemos palparlo, porque nosotros, amados, a través del Espíritu Santo, sentimos la presencia de Dios. Pablo no lo dice ahí con estas palabras, pero está tratando de decirlo. Y dice el verso 28, porque en Él vivimos. Vivimos en el Señor, vivimos en su presencia, lo tenemos 24/7 en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y sentimientos. Por eso Jesús no está lejos de nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso es que los católicos, hermanos, no comprenden, o la gente que tiene idolatría no entienden que no necesitan de un ídolo, que nosotros lo tenemos en el corazón, ya vive en nosotros. No necesitamos poner ahora en diciembre a un niño, una figura de un niño en un pesebre para llevarle adoración, porque Jesús ya nació en nuestro corazón, ¿se da cuenta? Aunque el pasito es muy bonito, es una representación muy linda, yo no estoy en contra, me parece que es una figura muy bonita de recordar al Señor, pero el problema es que la gente adora eso, lo adora, hermanos, y entonces ahí se convierte ya en idolatría. Dice entonces, amados, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vean qué palabras más profundas, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pablo, amados, no solamente tenía el discernimiento del Espíritu Santo, tenía sabiduría para hablar, pero también entendimiento. ¿Qué se refiere con el entendimiento y conocimiento? Que Pablo había estudiado, había visto. Y amados, qué interesante, porque los hijos de los siervos del Señor siempre tenemos que orar por estas cosas. Donde quiera que Dios te ponga, donde quiera que Dios te tenga, siempre pídele a Dios sabiduría. Cuando tienes que hablar con alguien, cuando tienes que dar algo, decir algo, pidámosle al Señor sabiduría. Él es quien dirige nuestros pasos, amén, y la necesitamos. Entonces dice el verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. O sea, si somos linaje de Dios y venimos de Dios, está diciendo Pablo a ellos, si Dios es sobre todas las cosas, no podemos pensar que esa grandeza de Dios tenemos que meterla en algo tan chiquitito, ¿verdad? O en una idolatría, en un ídolo, perdón, de oro, de plata, de piedra, de escultura. O sea, Dios no está ahí. Eso es lo que Pablo está percibiéndoles a ellos. Dice el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahí ya les hablo un poquito fuerte, ¿verdad? Ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya aquí Pablo les dice, Dios pasa por alto nuestra ignorancia, Dios no los está juzgando, no nos está culpando porque ustedes son ignorantes y no conocían a Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios pide? ¿Y por qué andamos predicando esto? Lo que está diciendo Pablo. Andamos diciéndole a la gente en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, que reconozcan que son pecadores y que solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados. Eso es lo que Pablo les está hablando a los atenienses. Y dice el verso 31, vean qué interesante lo que dice, hermanos. Vean que en pocas palabras, boom, es un mensaje poderoso, dice. ¿Por cuánto? ¿Por qué el Señor? Vean aquí, vamos a verlo desde aquí. ¿Por qué el Señor demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? ¿Por qué, hermanos? Y precisamente este martes en el programa La Iglesia en tu Casa hablamos de esto, de la importancia del arrepentimiento. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido, escuche lo que dice Pablo, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó.
¿quién va a juzgar el mundo con justicia? Jesús, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Pablo está diciendo, gente, abran los ojos, Dios es el Dios de dioses, Dios no necesita estar en estas esculturas, Él quiere que se arrepientan, porque un día Él va a venir a juzgar al mundo y va a hacerlo con justicia. Y los que se arrepienten están perdonados, no van a tener que pagar más, y los que no están perdonados, los que no se arrepintieron, van a sufrir la justicia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tremendo, ¿verdad, chiquillos? ¡Wow! Tremendo. Ve lo que dice el verso 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, algunos dijeron, no, hombre, ¿qué está hablando? Y otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos, cumplió, dio la palabra, les explicó e hizo lo que el Espíritu Santo le movió a hacer. Verso 34, mas algunos, vean cómo la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos, mas algunos creyeron y se unieron a él. ¡Qué maravilloso! Por uno que fuera, valió la pena, amados. Dice, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Amaris, y otros con ellos. O sea, gente que estaban ahí en el Areópago y gente que seguramente eran de ese lugar, creyeron. Dice, y se unieron a él. Vean, amados, como la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, no importa donde tú la hables, no importa donde tú la compartas, tal vez no todos la van a recibir, tal vez no todos van a abrir su corazón y algunos te van a despreciar, pero por uno, amados, por uno que sea, valió la pena todo el movimiento que el Señor hace. Y es que eso hizo el Señor contigo, amado, y conmigo. Movió piezas, hizo, deshizo, qué sé yo, hermanos, lo que fuera hizo Dios para que el Evangelio llegara a nuestras vidas. Y gloria a Dios por su misericordia, hermanos, y por ese amor inexplicable del Señor. Vamos ahora a ver Pablo en Corinto, amados, para ir cerrando este estudio. Pablo en Corinto. Entonces Pablo ahora se va de Atenas y pasa a Corinto, como lo vimos en el mapa pasado, ¿verdad? Dice entonces el capítulo 18 y verso 1 de Hechos. Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que recién había venido de Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y vino a ellos precisamente. Entonces, voy a explicar esta parte. Pablo entonces, hermanos, salió de Grecia y se fue a Corinto, otra ciudad. Y estando ahí, aparece este judío. Aquila era un judío, nótese. Que era natural de Ponto, de un lugar llamado Ponto, pero había venido de Italia. Porque, amados, recuerden que, y esto lo hemos estudiado, bueno, sobre todo mis estudiantes de todos los cursos que he dado, y algunos de ustedes que lo han visto también, recuerden que Israel vivió, amados, bajo los imperios, bajo 4 imperios por muchos años. Y entonces, amados, cuando ellos vivieron bajo los imperios, por ejemplo, babilónicos, y luego vivieron bajo el imperio medo-persa, luego vivieron bajo el imperio griego precisamente, y luego los griegos fueron derrotados por los romanos. Muchos de estos judíos tuvieron que salir de su pueblo natal, salir de Israel, de su tierra, y por eso es que habían muchos judíos regados en el mundo y hasta el día de hoy, amados. O sea, digamos, nosotros hoy podemos decir que hay muchos ticos en el mundo porque se fueron a turistear, se fueron de mochileros, pues se fueron a estudiar o tienen oportunidad y están en otros países. Pero realmente, hermanos, los ticos saben que en una emergencia mundial regresan a su país y aquí son recibidos. Los judíos no podían hacer eso, por tanto que sufrieron. Y habían judíos por todo lado. Por eso es que Pablo, donde llegaba, buscaba a un judío. Y este Aquila, que con su esposa Priscila, ¿verdad? Dice que venían de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Roma es la capital de Italia, en ese tiempo lo era, y Claudio era el emperador y había dado una orden que todos los judíos
salieran de Roma, ¿verdad? De Italia. Y ellos entonces tuvieron que venir a Corinto. Y vino a ellos. Y como él era del mismo oficio, se conocieron. Y Aquila y Priscila hacían tiendas también. Dice, se quedó con ellos y trabajaba, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Recuerdan que en este estudio vimos que Pablo creció en esta ciudad de Tarso y que su papá hacía tiendas y era comerciante, ¿recuerdan? Y entonces Pablo sabía de ese oficio y se quedó, véase con ellos ahí, qué interesante, se quedó un buen tiempo. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados que había culto, digámoslo así, Pablo iba y persuadía y hablaba a judíos y a griegos. Pablo no se callaba. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, porque recuerdo que ellos se habían separado y ahora venía, Silas fue el que estuvo con él en la cárcel, recuerda, que fueron librados de ahí por medio del terremoto cuando en Filipos, cuando estaban en Filipos, eso lo vimos en los estudios pasados, y Timoteo, que fue el discípulo que Pablo también estableció, recuerdan, que el chico era hijo de tenía, creo que era griego y judío, y entonces él era un discípulo también de Pablo. Pablo entonces, constreñido en espíritu, dice, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Y se encuentra con ellos, siguió testificando que Jesús era el Cristo, pero vea lo que pasó. Verso 6. Más oponiéndose los mismos judíos, hermanos, oiga, y blasfemando ellos, sacudiéndose él sus ropas, les dijo, o sea, Pablo viendo que como se oponían los judíos, vean que él discutía, hablaba, les hablaba a los judíos, pero como ellos se opusieron, entonces Pablo se sacudió sus ropas. Recuerden que hemos hablado que ellos, el rasgarse los vestidos, sacudir sus pies, sus ropas o echarse ceniza en la cabeza, era un acto con un significado, ¿verdad? O sea, cuando una persona estaba de duelo y se ponía ceniza en la cabeza y alguien veía que alguien andaba con ceniza en la cabeza, decía, sí, ese está mal, ¿verdad? O cuando se rasgaban la cabeza, eran indignados, enojados, ¿verdad? Perdón, se rasgaban las ropas, era porque estaban indignados. Entonces, todas esas cosas, hermanos, eran muy conocidas entre los judíos. Y entonces Pablo se rasga sus ropas y les dice, vuestra sangre, o sea, sus juponadas, sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio estoy, o sea, me lavo las manos, yo ya cumplí, yo ya les hablé del evangelio, es lo que le está diciendo Pablo. Ustedes no quieren recibirlo, es problema de ustedes. Yo ya cumplí. Y desde ahora, le dijo Pablo a los judíos, me iré a los gentiles. Porque había más fe en los que no éramos judíos que en los que son judíos. Mis amados, y esto es algo que sucede hasta el día de hoy. Lamentablemente hasta el día de hoy vemos que los judíos, hermanos, son muy pocos los que creen en Jesús como el Hijo de Dios. La mayoría son opuestos al Evangelio, opuestos a Jesús. Y por lo tanto, por eso, hermanos, es que en la gran tribulación ellos van a llevar gran juicio de Dios para que se conviertan a Jesús y muchos serán salvos en ese tiempo. Y para ir, amados, en el verso 7 dice, y partiendo entonces de allí, Pablo entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Se fue de ahí, seguro que encontró otro lugar, y junto a una sinagoga encuentra a este varón y se hospedó ahí. Y Crispo, así se llamaba, un varón, era principal de esa sinagoga, o sea, era una persona de arriba, ¿verdad? Algún diácono o algún anciano o sacerdote, dice, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Dígame, hermanos, si no es glorioso y si no es de verdad para darle la gloria al Señor, cómo Dios usó a Pablo, cómo Jesús cuando lo llamó y le dijo, te voy a enviar a todo lugar, a las naciones, para que lleves mi palabra.
Qué misericordia del Señor, hermanos. Yo cuando oigo esto no me canso de glorificar al Señor y decirle a Dios, gracias Señor por tu misericordia. Gracias por habernos permitido recibir tu palabra y por seguir aprendiendo de ella. Mis amados, porque esta es una gran bendición y en estos tiempos finales, esta es una gran oportunidad. Por eso yo les felicito a ustedes, hermanos, que sacan este espacio y realmente estudian la palabra del Señor. Y dice entonces, amados, el verso 9. Entonces, vean, muchos eran bautizados y la palabra de Dios estaba creciendo ahí. Entonces el Señor en una visión de noche le dijo a Pablo, vean, amados, qué lindo. Había oposición, había negatividad, crítica, señalamiento, había opresión. Me imagino que Pablo pasó por todo eso, hermanos. Como nosotros apenas hemos venido pasando ciertas cosas desde que empezó la pandemia, que el mundo cambió, pero realmente no hemos llegado, hermanos, como yo les digo, hasta la sangre. No hemos llegado realmente a ver más allá. Pero vean lo que dice. Dios le habla, Jesús le habla en una visión a Pablo y le dice, no temas, sino habla y no calles. Vean qué lindo, porque yo estoy contigo y nadie vendrá sobre ti para dañarte, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué hermoso, amados. Yo por eso, hermanos, motivo y por eso, miren, la vigilia, ¿recuerdan? Cuando los que estuvimos en la vigilia, cuando Guni, mi amor, estuvo orando, cuando estuvimos allá afuera en el patio donde Rosa estuvimos orando, hermanos, por la ciudad, para que la ciudad crea, para que la ciudad abra su corazón. Porque, hermanos, qué hermoso poder escuchar a nuestro Señor decir, hable porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oremos, hermanos, sigamos orando para que la palabra de Dios trascienda. Sigamos orando para que los corazones se vuelvan a Dios. Aún en este tiempo tan difícil, hermanos, si el pueblo de Dios ora, grandes cosas suceden. Y cuando nosotros oramos, hermanos, se mueve la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y entonces el Señor le dice esto tan hermoso a Pablo. Qué aliento, qué sostén, hermanos, más maravilloso, qué fortaleza, porque nada, ninguna palabra, ninguna oración, nada podía llenar el corazón de Pablo, sino la palabra de Dios. Igualmente nosotros. Y allí, hermanos, se detuvo entonces Pablo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Se quedó ahí 1 año y 6 meses. Trabajaba haciendo tiendas para poder sobrevivir, pero él se quedó ahí predicando el Evangelio de Cristo. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Escuche, aún así se levantó gente y llevaron a Pablo para acusarlo. Lo llevaron donde un procónsul, alguien ahí que se llamaba Galión, para ver qué podía hacer. Porque estos judíos hermanos estaban terribles y le dijeron, este persuade a los hombres en adorar a Dios contrario a la ley. Nótese que eran judíos que creían en la ley, los llevan al procónsul que era romano y le dicen, él está hablando cosas en contra de lo que nosotros creemos. Entonces, vean qué interesante. Y cuando Pablo estaba por abrir su boca, vea lo que Dios le había dicho anteriormente, no tengas temor, habla mi palabra, nadie te va a hacer daño porque yo tengo mucho pueblo en este lugar, aquí en Corinto. Y entonces cuando Pablo estaba por abrir su boca, Galión le dijo a los judíos, no dejó ni que Pablo hablara, y le dijo a los judíos, si se trata de algún agravio, de algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Quiénes salieron avergonzados? Los que lo acusaron. Amados hermanos, cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, somos movidos por el Espíritu Santo y Él guía nuestros pasos y estamos sirviendo a Dios donde Él nos tiene, déjame decirle que Satanás siempre va a salir avergonzado y tú vas a ser levantado en el nombre de Jesús. El Señor levanta nuestras cabezas cuando hacemos su obra bajo sus preceptos y bajo su voluntad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
Y entonces dice, hermanos, que todos los griegos tomando a Sóstenes, que era principal de la sinagoga, seguro de los que promovieron esto para que Pablo ¿verdad? Lo llevaran ahí, le golpeaban delante del tribunal. O sea, ellos salieron perdiendo, entre ellos salieron agarrados y entre ellos salieron molestos, ¿ah? Por la trifulca, y no pasó a más. Vamos a ver, dice, mas a Galión nada se le daba de hecho. O sea, el procónsul le daba lo mismo si se peleaban o no se peleaban, pero realmente no pudieron salirse con la suya con lo que esperaban hacerle a Pablo. Díganme, hermanos, si no es maravilloso. Este estudio es tan lindo, hermanos, porque estamos aprendiendo mucho, de verdad. Es una gran, gran bendición. Por eso les digo, hermanos, que ya nos quedan pocos estudios para que ustedes no se pierdan. Si el Señor lo permite, el próximo jueves a las 7:30 estaremos de nuevo con con el siguiente tiempo de palabra. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga, les amamos mucho, sigamos orando, sigamos firmes y adelante y sigamos haciendo que la obra de Dios camine y continúe en este tiempo. Dios los bendiga. Buenas noches. Aún no puedo así